¿Sabías que apenas entre el 10% y el 20% de la información disponible en Internet se encuentra en navegadores como Google y Yahoo? Esto significa que casi el 90% del conocimiento está fuera de nuestro alcance si solo usamos esas plataformas. Y cuando te sumerges en la web oscura, ahí es cuando realmente comprendes el enorme poder que tiene Internet. Desde que éramos niños, mi mejor amigo Matías ha sido un apasionado de las computadoras. El papá de Matías tenía un taller donde reparaba dispositivos electrónicos. Así que, siempre que no estábamos en clase, nos encontrábamos allí jugando con montones de piezas esparcidas por todos lados. Una vez, su padre adquirió una computadora usada por un precio muy bajo. Estaba algo averiada, pero nos dijo que si lográbamos repararla, sería nuestra. Aquello nos emocionó muchísimo. Su papá era un tipo genial, sabía cuánto nos fascinaban los aparatos y siempre nos alentaba. Después de una semana llena de libros y muchas horas investigando en la biblioteca de la escuela, logramos arreglarla. Ahora teníamos nuestra propia computadora y apenas teníamos 16 años. Por aquellos días, Internet aún era algo relativamente nuevo, así que aprovechábamos cada minuto libre para conectarnos. Teníamos cuentas en Facebook, que acababa de lanzarse, y también en redes sociales más antiguas como MySpace. Ya nos dábamos cuenta de que el comercio en línea sería algo enorme. Pero claro, todo cambió cuando descubrimos el lado más oculto y misterioso de la red, la Deep Web. Si crees que el cielo es el límite en Internet, espera a conocer la web oscura. Es impresionante lo que puedes encontrar allí. La web oscura no es solo un refugio para actividades ilegales, es más como una calle lateral donde es mucho más difícil rastrear a alguien. Y siendo los adolescentes ingenuos que éramos, hicimos lo que cualquier chico curioso haría. Después de graduarnos, ambos aplicamos a la misma universidad para estudiar ingeniería informática. ¿Y adivina qué? Los dos fuimos aceptados. Nuestros padres estaban súper orgullosos y lo mejor de todo era que, al tratarse de una universidad comunitaria, aún vivíamos en casa mientras estudiábamos. Durante el tercer año de carrera, Matías tuvo una idea brillante. Nos adentramos en el mundo de la ciberseguridad, la piratería informática y más. Sabíamos que mucha gente era ingenua en Internet, así que decidimos aprovechar esa oportunidad. Creamos un sitio web en la Deep Web que ofrecía servicios bastante controvertidos. Seguro que te preguntas qué tipo de servicios. Pues bien, ofrecíamos servicios de asesinos a sueldo. No éramos realmente sicarios. En una de nuestras clases aprendimos sobre cómo el crimen en los Estados Unidos es un caos y cómo muchos delitos ocurren en línea. Así que quisimos hacer algo al respecto. Diseñamos nuestro sitio web de Hitman para que pareciera completamente legítimo, solo para ver quiénes eran lo suficientemente atrevidos para buscar esos servicios oscuros. Matías, bajo el nombre de Alex Turner, se convirtió en el falso CEO de nuestra empresa fantasma, mientras que yo, bajo el alias de Tom Rivers, asumí el rol de CFO ficticio. Llenamos el sitio con testimonios inventados y perfiles falsos de sicarios. Hicimos que se viera tan profesional como cualquier tienda en línea, solo que nuestro producto era mucho más siniestro. Al principio, nuestro sitio no tuvo éxito como sucede con cualquier novato en Internet, pero después de invertir en publicidad en la web oscura, recibimos nuestro primer cliente. Una mujer llamada Erica Franklin, de unos 30 años, ama de casa y madre de 4 hijos. Quería un trabajo contra la amante de su esposo, quien la había engañado durante un año entero. Aunque habíamos creado el sitio, no teníamos idea de cómo manejar lo que vendría. Erica hizo un pago inicial y nos dio detalles de su esposo y su amante, eligiendo a un asesino de nuestra lista. En ese momento teníamos $4,000 en el banco y ninguna idea de cómo proceder. Justo cuando tratábamos de decidir qué hacer, nos llegó otra solicitud, pero esta vez era de un sindicato del crimen. Querían contratar un trabajo para eliminar a un rico empresario. Nos ofrecieron $5,000 por adelantado. Esto nos puso a Matías y a mí en una situación de pánico absoluto. Sabíamos que estábamos en serios problemas. Decidimos hablar con nuestro profesor de ciberseguridad, Eduardo Díaz, quien había trabajado con la policía antes. Cuando le contamos todo, en lugar de enojarse, comenzó a reírse. Nos dijo que nuestra idea era brillante y que hasta consideraría darnos créditos extra. Pero nosotros solo queríamos salir del lío en el que nos habíamos metido. El profesor Díaz llamó a sus contactos
y nos informó que el Departamento de Delitos Cibernéticos tomaría el control del sitio para atrapar a criminales. Además, el dinero que habíamos recibido sería nuestro. En la primera semana lograron desmantelar todo el sindicato del crimen, y Erika también terminó tras las rejas. Han pasado 14 años desde aquel entonces. Hoy seguimos colaborando con las autoridades, creando sitios en la Deep Web para atrapar a más delincuentes. Esto no solo nos ha dado una carrera lucrativa, sino que también ha hecho del mundo un lugar más seguro. Así que, si alguna vez piensas buscar un asesino a sueldo, mejor ten cuidado con dónde haces clic. Aunque nuestra intención inicial era buena, con el tiempo empezamos a notar algo extraño. El sitio que habíamos creado ya no solo era una herramienta para atrapar a criminales. Parecía que estaba llamando la atención de un tipo muy específico de personas. Un día, mientras revisábamos los registros que compartíamos con las autoridades, encontramos algo que no cuadraba. Una serie de solicitudes provenientes de una misma dirección IP, pero con diferentes nombres y métodos de pago. Al investigar un poco más, descubrimos que esa IP estaba vinculada a una ubicación en un país que ni siquiera aparecía en los mapas comerciales comunes. Parecía como si alguien estuviera probando nuestra seguridad, buscando fallas, quizás intentando usar nuestro sitio para algo más grande de lo que habíamos imaginado. Fue entonces cuando Matías dijo, ¿y si alguien está construyendo un servicio paralelo usando nuestra red como fachada? Esa idea nos congeló. Si eso era cierto, significaba que alguien más, alguien con más experiencia y sin escrúpulos, había estado observándonos desde el principio. Al día siguiente, mientras Matías y yo estábamos en clase, nos llegó un mensaje encriptado al correo del sitio. El remitente era anónimo, pero el contenido era claro. Sabemos quiénes son y qué hacen. Si quieren seguir vivos, no interfieran. Matías intentó tranquilizarme, diciendo que probablemente era una broma de alguien que nos había encontrado por casualidad. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que alguien sabía demasiado, más de lo que debería. Durante semanas, no pudimos dormir bien. Dejamos de revisar los registros y evitamos hablar del tema, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, recibí una llamada desde un número desconocido. La voz al otro lado era metálica, casi inhumana, y dijo, «Tienen 48 horas para eliminar todo rastro de su sitio. Este no es un juego». Cuando llamé a Matías para contarle, ya era tarde. Su computadora había sido hackeada. Toda su pantalla mostraba un mensaje en rojo con las palabras, «Esto es solo el comienzo». Antes de empezar, creo que es importante aclarar la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web. La Deep Web es esa parte de Internet a la que puedes acceder con navegadores como Tor, donde puedes encontrar cosas ilegales como tráfico de drogas, trata de personas y hasta servicios de sicarios. Por otro lado, la Dark Web abarca todo aquello que está fuera del alcance del acceso convencional, como portales militares o áreas protegidas que no forman parte de la estructura del Internet que usamos normalmente. Con esto en mente, déjenme contarles cómo terminé, sin querer, en este rincón oscuro de la red. Me llamo Lucas. Soy un técnico en informática de esos que ayudan tanto a empresas como a particulares a mantener sus equipos funcionando correctamente. Mi trabajo incluye resolver problemas relacionados con Internet, instalar programas y cualquier cosa que la gente necesite en sus computadoras. A lo largo de mi carrera, he escuchado toda clase de historias alocadas, y a veces me pregunto cómo es posible que algunos usuarios sobrevivan con tan poco conocimiento tecnológico. Un día, recibí la llamada de una pequeña empresa local, bastante molesta porque su conexión a Internet no funcionaba. Estaban convencidos de que tenían un virus. Solté un suspiro, pensando que probablemente sería un caso de un cable desconectado o algo igual de sencillo. Cuando llegué al lugar, el hombre que me había llamado no dejaba de hablar de hackers, su odio por Windows, y cómo según él este sistema operativo estaba lleno de vulnerabilidades. Era el típico caso de clichés en mi trabajo. Me llevó hasta su computadora, saqué mi laptop, me senté y comencé a trabajar. Me deseó suerte y se fue a hacer lo que fuera que hacía en su tiempo libre. Cuando abrí el navegador del cliente, ni siquiera tenía configurada una página de inicio. Intenté ingresar a google.com, pero apareció un error 4025. Eso no era normal, así que supe de inmediato que había un problema con la conexión. Me dirigí al centro de redes para diagnosticarlo, pero noté que no estaba conectado a ninguna red.
Busqué conexiones disponibles y vi que había algunas, pero todas estaban protegidas con cifrado web. No creía que el cliente tuviera las contraseñas, así que saqué mi propia laptop y utilicé una herramienta de descifrado para habilitar la conexión. Mientras esperaba que la herramienta hiciera su trabajo, noté una red abierta con un nombre extraño, una combinación de números y letras sin sentido. Como no tenía nada que hacer mientras tanto, decidí conectarme a esa red por curiosidad. Me conecté sin problemas y abrí algunas herramientas de análisis para intentar identificar su origen. Todo parecía normal, hasta que mi computadora se congeló por un par de segundos. Esto no es algo que ocurra con frecuencia, así que me llamó la atención, pero no le di demasiada importancia y seguí trabajando. Sin embargo, al poco rato volvió a suceder, y luego otra vez. Empecé a sospechar que algo andaba mal con esa red. Poco después mi pantalla comenzó a parpadear, y de repente el navegador se abrió solo. Ese fue el primer indicio de que estaba en problemas. Intenté cerrarlo y desconectarme de la red, pero parecía que estaba atrapado. Cada vez que intentaba desconectar mi computadora, no pasaba nada, aunque todo lo demás en la pantalla seguía funcionando normalmente. Justo cuando estaba a punto de reiniciar mi laptop, el navegador se abrió de nuevo, esta vez con un cuadro de chat que decía: «Hola, quiero hablar contigo ahora». Me quedé mirando la pantalla sin saber qué pensar. Creí que tal vez era algún bot de inteligencia artificial intentando iniciar una conversación, pero de todas formas me sentí incómodo, como si fuera un virus. Entonces apareció otro mensaje: «Debes salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia». Por alguna razón decidí responder, pero lo que ocurrió a continuación fue aterrador. El programa empezó a mostrar detalles personales sobre mí: mi nombre, dirección, número de teléfono, información de mi tarjeta de crédito, e incluso las direcciones de mis padres. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. El siguiente mensaje fue peor: «No mires así, tu cámara está encendida. Deberías cerrar esto ahora o verás algo de lo que te arrepentirás». Tras ese mensaje, mi pantalla se llenó de imágenes horribles. Cuerpos mutilados, rituales macabros, personas siendo devoradas por caníbales, suicidios y más. Era algo que nadie debería presenciar jamás. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, apagué la computadora de golpe, cerrándola con las manos temblorosas. Corrí al baño, donde vomité varias veces. Me tomó alrededor de 25 minutos recuperar la compostura y, aún así, sentía terror al acercarme a mi computadora nuevamente. Cuando volví a mirar la computadora del cliente, noté que la red a la que estaba intentando acceder ya funcionaba sin problemas. En ese momento, el cliente regresó para agradecerme, pero yo no dije nada. Guardé mi portátil y me fui lo más rápido posible, sintiendo que había tenido suficiente por un día. Esa fue, sin duda, la experiencia más aterradora que he vivido en mi trabajo, y me dejó una gran lección sobre los riesgos de adentrarse en lugares oscuros de la red, como la Deep Web. Cuando llegué a casa esa noche, todavía tenía el estómago revuelto y un nudo en el pecho. Me prometí no volver a conectarme a redes desconocidas, pero una parte de mí sabía que no podía dejar ese incidente sin respuestas. Apagué mi computadora personal y revisé cada rincón de mi equipo portátil en busca de rastros de malware o programas sospechosos. Nada. Todo parecía normal. Sin embargo, al revisar los registros de red encontré algo inquietante. Una dirección IP que no reconocía, vinculada a esa red extraña a la que me había conectado. Algo o alguien había establecido una conexión con mi computadora mientras estaba en ese lugar. Mi mente empezó a correr en círculos. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Era un hacker, un grupo organizado o algo más oscuro? Recordé las imágenes, los datos personales que habían aparecido en la pantalla, y no pude evitar preguntarme si mi información seguía comprometida. Decidí tomar medidas drásticas. Limpié completamente mi computadora portátil, reinstalando el sistema operativo desde cero y asegurándome de eliminar cualquier posible rastro de lo que fuera que había ocurrido. Aún así, sabía que esto no era suficiente. Necesitaba entender más sobre lo que había pasado. Al día siguiente hablé con un amigo, Mario, un experto en ciberseguridad que trabajaba como investigador en delitos digitales. No le di demasiados detalles, solo le conté que había encontrado una red abierta con un nombre extraño y que después de conectarme habían accedido a mi computadora de manera inquietante. Mario se quedó en silencio por un momento y luego dijo:
Lucas, lo que describiste suena como una trampa. Hay redes falsas en la Deep Web diseñadas específicamente para atraer a curiosos. Cuando te conectas, los atacantes ganan acceso a tu dispositivo, y dependiendo de su nivel de sofisticación, pueden hacer cosas mucho peores que asustarte. Mi piel se erizó. ¿Peores? ¿Cómo qué? Pregunté con cautela. Desde robar toda tu información personal y usarla para chantajes, hasta convertir tu computadora en un servidor para actividades ilegales. Podrías incluso ser incriminado sin saberlo. Las palabras de Mario me golpearon como un martillo. Por un momento imaginé que alguien podría estar usando mi equipo para actividades en la Deep Web, mientras yo estaba completamente ajeno. ¿Crees que ya lo solucioné al limpiar el sistema? Pregunté, aunque la ansiedad se apoderaba de mí. Mario negó con la cabeza. Podrías haber eliminado algo superficial, pero si son buenos, es probable que hayan dejado puertas traseras o incluso vulnerabilidades en tu red doméstica. Esa noche, con la ayuda de Mario, configuré un sistema de seguridad más robusto en mi red, cambié todos mis dispositivos a conexiones cifradas y compré un nuevo enrutador. Pero aún así, la paranoia no me dejaba tranquilo. Durante los días siguientes comencé a recibir mensajes extraños en mi correo electrónico. Eran frases cortas, aparentemente sin sentido, como «Sabemos dónde estás. No deberías haber apagado la computadora. Esto no ha terminado». Intenté ignorarlos, pero los mensajes seguían llegando. Algunos incluso incluían detalles personales que yo no había compartido con nadie más. Sentí que estaba siendo observado, acosado por algo que había despertado sin querer. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando, al revisar mi bandeja de entrada, encontré un video adjunto en un correo sin remitente. Con el corazón latiendo fuerte, hice clic. Era un video grabado desde mi propia cámara web. Ahí estaba yo, en mi escritorio, mirando la pantalla, justo antes de apagar mi computadora durante el incidente en la red abierta. Una risa distorsionada resonó al final del clip, seguida de un mensaje en texto. «Bienvenido a nuestro juego, Lucas. Esto apenas comienza». Apagué mi computadora de inmediato, cerré las cortinas y me senté en la oscuridad, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en miedo puro. Ya no se trataba de un simple problema técnico. Estaba en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Sabía que tenía que buscar ayuda profesional, no solo para proteger mi privacidad, sino para descubrir quién o qué estaba detrás de todo esto. Y más importante aún, cómo detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche apenas pude dormir. Me sentía observado, como si cada rincón de mi casa escondiera algo o alguien. Por primera vez en mi vida, consideré la posibilidad de estar siendo monitoreado. A la mañana siguiente decidí que no podía enfrentar esto solo. Me puse en contacto con Mario de nuevo y le conté sobre el video. Su reacción fue inmediata. «Lucas, esto es serio. No solo están husmeando en tu sistema, te están acosando directamente. Necesitamos actuar rápido». Nos reunimos en su oficina, un pequeño pero equipado espacio lleno de servidores y pantallas múltiples. Mario comenzó conectando mi laptop a uno de sus sistemas de análisis, y en cuestión de minutos, encontró algo perturbador. «Aquí está», dijo señalando la pantalla. «Hay una conexión externa activa que no debería estar aquí. Alguien está usando un proxy para mantenerse oculto, pero no es infalible». Mis manos empezaron a sudar. ¿Qué significa eso? Que probablemente tienen acceso remoto a tu dispositivo y, dependiendo de su nivel de habilidad, podrían estar usándolo como un punto de acceso para otras actividades. Déjame ver si puedo rastrear de dónde viene esto. Mientras trabajaba, Mario explicó lo que probablemente había sucedido. La red a la que me había conectado no era cualquier red abierta. Era una trampa diseñada por hackers de la Deep Web para atraer víctimas. Una vez conectado, descargaron un programa malicioso en mi sistema que les permitió acceder a todo, incluidas mis cámaras y micrófonos. Después de un rato, Mario frunció el ceño. «Esto no es un hacker cualquiera. Quien sea que esté detrás de esto sabe lo que hace. Mira esto». Apuntó a una cadena de códigos en la pantalla. «Este es un tipo de malware avanzado, algo que no verías en manos de un simple aficionado». Mi estómago dio un vuelco. «Entonces, ¿qué hacemos?». Mario asintió con seriedad. «Voy a limpiar tu sistema y desconectar cualquier acceso remoto. Pero esto no termina aquí.
Si ya tienen tu información personal, podrían intentar chantajearte o incluso vender tus datos en la Deep Web. Mientras trabajaba en la limpieza de mi computadora, me pidió que revisara si había recibido algún mensaje más. Abrí mi teléfono y, para mi horror, encontré un nuevo correo. Esta vez, el mensaje era más explícito. No puedes esconderte, Lucas. Cada movimiento que haces lo vemos. Deja de intentar detenernos o los pagarás tú y tu familia. Mi corazón se detuvo por un instante. Se habían referido a mi familia. Mario, están amenazando a mi familia. Esto ya no es solo un problema de datos. Mario maldijo en voz baja y se puso a trabajar con más rapidez. Lucas, tienes que ir a las autoridades. Esto es acoso y podría escalar, pero hay algo que podemos hacer antes. Con un plan improvisado, Mario configuró un servidor trampa en su oficina. Su idea era que si los atacantes intentaban conectarse a mi sistema de nuevo, en lugar de encontrar mi computadora, serían redirigidos al servidor trampa, donde Mario podría recopilar más información sobre su ubicación y posibles identidades. Esa noche, mientras Mario monitoreaba el servidor, regresé a casa con la sensación de que esto solo iba a empeorar. Apagué todos mis dispositivos electrónicos, excepto el teléfono, y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me sentía paranoico, pero sabía que no estaba exagerando. A la mañana siguiente, Mario me llamó. «Tenemos algo», dijo con un tono de urgencia. «Alguien intentó conectarse a tu sistema durante la noche y capturamos algunos datos interesantes». Corrí a su oficina, donde me mostró un mapa de conexiones. Había rastreado la ubicación aproximada del atacante hasta un país del este de Europa, pero lo más inquietante era que había más de una conexión. No es solo una persona, esto parece ser parte de una red más grande. Podrían ser criminales organizados o incluso una célula de algo peor. Mis piernas temblaron al escuchar esas palabras. ¿Qué hago ahora? Mario me miró con seriedad. Primero, contacta a las autoridades. Ellos tienen herramientas para lidiar con esto, pero hay algo más. No basta con protegerte, Lucas. Necesitamos asegurarnos de que quien esté detrás de esto pague por lo que ha hecho. Esa frase resonó en mi mente mientras conducía hacia la estación de policía. No tenía idea de lo que enfrentaba, pero sabía que debía hacer lo que fuera necesario para protegerme a mí y a mi familia. Lo que no sabía en ese momento era que esto apenas comenzaba, y que las personas detrás de esas amenazas tenían más control del que yo podía imaginar. Al llegar a la estación de policía, me encontré con agentes especializados en delitos cibernéticos. Les expliqué la situación con todos los detalles, incluyendo las amenazas hacia mi familia. Aunque al principio parecían escépticos, cuando les mostré los mensajes y les hablé del análisis que Mario había realizado, cambiaron de actitud. «Haremos lo posible por rastrear a estos criminales», me dijo el oficial encargado. «Pero debes saber que este tipo de operaciones suelen ser internacionales y requieren colaboración con otras agencias. Mientras tanto, es crucial que tomes medidas para protegerte y proteger a tu familia». Esa noche, me trasladé con mis padres a un lugar temporal mientras la policía iniciaba su investigación. Sentía que todo estaba fuera de mi control, como si el simple hecho de haberme conectado a esa red extraña hubiera desencadenado algo que no podía detener. Pasaron semanas en las que apenas dormí. Mario continuó ayudándome desde su oficina, y los oficiales de cibercrimen mantenían contacto conmigo para informarme sobre los avances. Fue entonces cuando recibí una llamada que marcó un giro inesperado. «Lucas, tenemos algo», me dijo Mario con entusiasmo. «Logramos infiltrar uno de sus servidores gracias a la trampa que configuramos. Encontramos un archivo con datos sobre ti, pero también sobre otras personas. Parece que no eres el único objetivo». Los datos incluían información de decenas de personas que, como yo, habían caído en la trampa de estas redes maliciosas. Esto permitió a las autoridades rastrear un nodo central, un servidor ubicado en un país del este de Europa, que servía como punto de operaciones para los hackers. En colaboración con una agencia internacional, la policía lanzó una operación para desmantelar la red. Finalmente, llegó la noticia que había estado esperando. La operación fue un éxito. Se arrestó a un grupo de ciberdelincuentes responsables de coordinar los ataques, y se incautaron múltiples servidores que contenían información robada. La mayoría de los datos fueron recuperados y las autoridades comenzaron el proceso de notificar a las víctimas. Aunque la red había sido desmantelada,
el impacto emocional permanecía. Volví a mi casa, pero con una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Aprendí una lección importante sobre los riesgos del mundo digital y la necesidad de tomar en serio la seguridad cibernética. Con el tiempo, volví a mi rutina, aunque con una precaución renovada. Dejé de confiar ciegamente en cualquier conexión desconocida y compartí mi experiencia con otros para advertirles de los peligros de adentrarse en lugares como la Deep Web. Aquel capítulo de mi vida fue una advertencia de lo que puede ocurrir cuando la curiosidad se cruza con lo desconocido. Mi mejor amigo Lucas había creado un pequeño canal de YouTube llamado Sabores con Lucas. Era un espacio donde subía videos probando y comentando distintos alimentos y bebidas provenientes de todas partes del mundo. Su canal tenía cerca de 11,000 suscriptores. Aunque no era un canal enorme, era suficiente para que Lucas lo tomara con seriedad. Recuerdo muchas ocasiones en las que yo me encontraba sentado en el asiento del copiloto de su coche, aparcado fuera del encuadre, mientras él se preparaba para grabar un nuevo video. Siempre anunciaba con entusiasmo que iba a probar algo novedoso que había conseguido, y cerraba con su característico pulgar hacia arriba o hacia abajo junto a su lema: "Me gusta, así que lo odio". Su energía positiva y su forma de ser tan amable le ganaban el cariño de su audiencia. Era extremadamente carismático, y casi nunca recibía comentarios negativos, y cuando los tenía, simplemente los ignoraba, y seguía adelante con una sonrisa. Lamentablemente, el canal de Lucas dejó de existir de un momento a otro hace unos meses, como si jamás hubiera existido. No volví a saber de él, aunque intenté llamarlo y visité su casa en varias ocasiones sin obtener respuesta. 7 días después de que su canal cerrara, mi preocupación llegó al límite y decidí contactar a la policía porque temía que algo grave le hubiera sucedido. Los agentes inspeccionaron su casa, pero no encontraron nada fuera de lo común. Una semana más tarde, fue declarado desaparecido. Una semana después de este reporte, un paseador de perros descubrió un cadáver en una vía de tren. El cuerpo estaba terriblemente mutilado, con cortes profundos en la cabeza, brazos, torso y piernas, casi partido en dos a la altura de la cintura. Sus órganos estaban en un estado horrible, esparcidos fuera de una herida con forma de V. Aunque realizaron una autopsia, no pudieron determinar con certeza la causa de muerte, aunque las grandes lesiones en su cuello probablemente fueron responsables. Había otros detalles perturbadores. El cuerpo no tenía estómago ni corazón, y en su torso, brazos y parte baja de la espalda faltaban tiras de carne. Sorprendentemente, la escena no estaba particularmente ensangrentada, ya que el cadáver había sido casi completamente desangrado. 2 semanas más tarde, los investigadores lograron identificar el cuerpo gracias al estado de sus dientes, que permitió la comparación con registros dentales. En ese momento, mis peores temores se confirmaron. La víctima era Lucas. La policía investigó, pero no encontraron indicios que sugirieran la participación de otra persona, y concluyeron que había sido arrollado por un tren de carga. Las mutilaciones se explicaron como resultado de que su cuerpo había sido arrastrado y que los tejidos faltantes eran posiblemente consecuencia de la acción de animales salvajes, como zorros. El estado del cuerpo era tal que su madre decidió que lo mejor era incinerar lo que quedaba de su único hijo. Estuve a su lado mientras el ataúd era llevado al horno crematorio. Cuando las puertas se cerraron y el gas comenzó a fluir, ella rompió en llanto de forma desgarradora, y yo no pude evitar hacer lo mismo. Pasé 2 horas allí, sollozando, sintiendo que me arrancaban una parte del alma. Traté de seguir adelante con mi vida. Conseguí un nuevo empleo y empecé a salir con una compañera de la oficina. Todo parecía estar yendo bien, aunque extrañaba mucho a Lucas. Sin embargo, todo cambió una noche mientras navegaba en Reddit a las 2 de la mañana. De repente, recibí un mensaje en Facebook desde la cuenta de mi amigo fallecido. Me quedé helado al ver su foto de perfil, una imagen de uno de esos buenos momentos en los que sonreía con su característica alegría contagiosa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí el mensaje con manos temblorosas y descubrí un enlace a un sitio web de intercambio de archivos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podía haber en ese enlace? Mi mente no paraba de formular teorías mientras el terror me invadía. Contra todo instinto moví el cursor y, a pesar de que sabía que no debía hacerlo, hice clic. El navegador abrió una nueva pestaña con una pantalla gris
y un rectángulo negro en el centro que tenía un botón de reproducción. Me quedé paralizado. Después de unos 15 segundos, el texto en la pantalla cambió. Reproducción automática en 5 segundos. Conté los segundos en voz baja mientras trataba de convencerme de cerrar la ventana. El video comenzó con un zumbido y una imagen borrosa de lo que parecía ser un suelo de baldosas blancas y sucias. Escuché un gemido ahogado y pasos acercándose. La cámara se ajustó, revelando a Lucas acostado boca arriba sobre una mesa de acero inoxidable. Tenía los ojos abiertos y aterrorizados. Su frente sudorosa reflejaba la luz de una bombilla colgante. Su respiración era rápida y desesperada, y una mordaza de tela le cubría la boca. Sus manos estaban atadas con cinta adhesiva. De repente, una voz burlona interrumpió el silencio. Bienvenidos a la revisión de comida en línea de Lucas, hoy tenemos algo especial. El resto del video fue una pesadilla inimaginable. Una figura con una máscara y guantes comenzó a hablar mientras sostenía un cuchillo. Lo que siguió fue brutal y aterrador. Esa noche me marcó para siempre. Y lo último que vi antes de que todo terminara fue un mensaje más desde su cuenta. Me gusta, así que lo odio. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional, pero no había nada que pudiera justificar lo que acababa de suceder. Entonces, noté algo que no había visto antes. En el mensaje de Lucas había un pequeño archivo adjunto, un documento comprimido etiquetado como noabras.zip. Todo en mi cuerpo me gritaba que lo ignorara, que apagara la computadora y llamara a alguien, cualquiera, pero no pude evitar que la curiosidad me venciera una vez más. Tomé una bocanada de aire y abrí el archivo. Dentro, encontré varias carpetas llenas de imágenes y videos numerados. Las miniaturas mostraban lugares que reconocía: el interior de la casa de Lucas, el estacionamiento donde solía grabar sus videos y lo que parecía ser el almacén sucio que había visto en el video. Mi pulso se aceleró cuando abrí una de las carpetas al azar y encontré una foto reciente de mí mismo, tomada desde afuera de mi oficina. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que alguien había estado siguiéndome, observándome sin que yo lo supiera. En ese momento, las luces de mi apartamento parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Mi respiración se hizo pesada, y cada pequeño sonido parecía amplificarse en el silencio. La única fuente de luz era la pantalla de mi computadora, que comenzó a parpadear, mostrando brevemente imágenes de Lucas gritando y retorciéndose, seguidas de lo que parecía ser mi propio rostro en un montaje distorsionado. Un mensaje apareció en la pantalla: tú eres el siguiente platillo. Estuve viendo una serie en YouTube acerca de la Deep Web. No voy a mencionar cuál ni de qué canal porque, siendo sincero, no gano nada haciéndolo. Simplemente comencé buscando un video sobre cómo ingresar en esa Deep Web, y lo hice de manera bastante despreocupada, sin investigar previamente ni tomar precauciones. Gran error, créeme. Ahora entiendo que usar Windows para esto es una pésima idea. Sabía que era fácil ser vulnerable si empleas ese sistema operativo, dado que es el más popular y por ende el más atacado. Podría haber arrancado un USB con una versión de Linux, algo que se consigue fácilmente con una búsqueda rápida en Google, y que en realidad no es tan complicado como parece. Sin embargo, pensé, si mi computadora se daña, estaré en problemas. Como no puedo permitirme comprar una nueva por ahora, decidí ser creativo y utilizar mi tableta Android. Sí, una jugada brillante, o tal vez no. Después de instalar un par de aplicaciones de VPN, me adentré en la Deep Web. Me sentía como un niño en una tienda de cosas para adultos, es decir, completamente perdido pero lleno de curiosidad. Lo único que tenía claro era que era fácil encontrarse con contenido inquietante allí. Lamentablemente caí en algunas de esas cosas. Al comenzar a ver la avalancha de material espeluznante que había en ese lugar, me sentí muy incómodo, casi al punto de cerrarlo todo. Pero luego pensé que tal vez era solo cuestión de mala suerte y decidí ser más cauteloso. Para aclarar, no soy un fanático con inclinaciones extrañas ni nada similar, pero las imágenes de lo que vi quedaron grabadas en mi mente para siempre. Ya entrada la noche, me pareció un buen momento para seguir explorando. Eran más de las 13 horas y había escuchado que durante la noche, la actividad en la Deep Web era menor. Debo admitir que encontré algunos sitios curiosos. También descubrí una gran cantidad de contenido religioso.
Te sorprendería saber cuántos satanistas hay por ahí, aunque la mayoría parecen ser adolescentes intentando rebelarse contra sus padres. Pero no entraré en temas de creencias religiosas, tranquilo. Además, había redes sociales y servicios de correo electrónico peculiares. Al ver esto, me dije a mí mismo, no, gracias, no quiero buscar problemas ni mucho menos que me estafen o acosen. Así que salí de esos sitios rápidamente. Recuerdo haber visto muchos blogs de teorías conspirativas, desde que un cantante famoso es un reptiliano proveniente de otra galaxia y miembro de los Illuminati, hasta documentos filtrados sobre experimentos humanos. Incluso había alguien afirmando haber encontrado una manera de viajar entre dimensiones, como si hubiera caído en un agujero creado por un conejo, según su descripción. Aunque, si me preguntas, probablemente se fumó algo que no debía. Cuando crees que ya no puedes encontrar más locos en el mundo, siempre aparece uno nuevo. Lo que más me impactó fue el tema de la experimentación humana. Es algo verdaderamente aterrador. Si hubiera tenido alguna fe en la humanidad, créeme, la habría perdido por completo en ese momento. Pero mi esperanza ya se había desvanecido por completo cuando encontré las alas rojas. Espero de todo corazón que esas cosas no sean reales y sean solo montajes. Mientras seguía navegando, me topé con más contenido extraño. Armamento, medicamentos, fotografías comprometedoras de celebridades, películas piratas, hackers a sueldo, sicarios, creadores de virus, todo tipo de cosas. Incluso había un sitio que vendía billetes de dólar viejos destinados a ser destruidos. Parecía que ese mercado se movía mucho, lo cual claramente no ayuda a la economía. Sin embargo, también había contenido legítimo. Por ejemplo, encontré un sitio de un tipo muy inteligente que estaba desarrollando su propio sistema operativo. Incluso tenía juegos y contenido sorprendentemente bien hecho. Uno de mis favoritos era un grupo ficticio que parecía ser un culto. Los usuarios no eran tan extremos como esperaba. Más bien, parecían personas con mentes abiertas, aunque algo paranoicas. Finalmente encontré una página que supuestamente te daba acceso a las cámaras web de otros usuarios. La curiosidad me ganó, y aunque esperaba ver algo interesante, solo encontré a personas mirando sus pantallas de manera mecánica, con sus ojos moviéndose de un lado a otro. Estaba riéndome de ellos hasta que, de repente, me vi reflejado en mi propia cámara. Fue bastante irónico. Intenté cubrir la cámara para calmarme, pero la experiencia fue muy incómoda. Además, es totalmente ilegal. Después de desconectarme, me di cuenta de lo mal que estaba actuando. Decidí regresar al internet convencional. Comencé a ver algo en Netflix para despejar mi mente, pero los recuerdos de la Deep Web no tardaron en regresar. Todo esto se intensificó cuando mi cuenta de Skype comenzó a sonar. Era una llamada de un número desconocido. Pensé que quizás era un amigo probando la aplicación. Como había estado molestando a uno para que se conectara y jugáramos en Steam, respondí. Al principio solo escuché silencio. Luego, una voz masculina que sonaba como la de un hombre de más de 50 años, comenzó a hablar. Todo era extraño, así que colgué de inmediato. Después borré todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web de mi tableta y reinicié mi router. No tengo la menor idea de cómo ese hombre consiguió mi número de Skype, y sinceramente, prefiero no saberlo. Por eso, si alguna vez consideras adentrarte en la Deep Web, por favor, toma precauciones. Haz tu investigación antes de siquiera intentarlo. Habla con alguien que entienda cómo configurar una VPN adecuada o cualquier otro método para mantener tu anonimato. Créeme, esas herramientas no las encontrarás en la tienda de aplicaciones de Google Play. Mi nombre es Marcos. Tengo 26 años y soy un apasionado de Internet. Para mí, es como un universo paralelo donde las personas pueden jugar, trabajar, divertirse, estudiar, buscar información, expresar sus opiniones, comprar y vender, entre muchas otras actividades. A veces, incluso en este mundo digital, se originan eventos significativos que terminan impactando lo que conocemos como la realidad. Pero, como ocurre en cualquier lugar amplio y complejo, Internet también tiene zonas oscuras. Es aquí donde entra la Deep Web, una de las facetas más inquietantes de este vasto espacio digital. Este gigantesco iceberg, del que solo conocemos una pequeña parte, oculta casi todo bajo la superficie.
La mayoría de la gente no sabe que esta red profunda contiene aproximadamente el 90% de toda la información existente en el ciberespacio. Desde que descubrí su existencia, tuve el firme propósito de explorarla, aunque había escuchado innumerables advertencias sobre sus peligros. Después de reflexionarlo un tiempo, me decidí. Entré directamente al tercer nivel, donde comenzaba lo prohibido. Sitios tan peculiares que ni los buscadores más avanzados podían localizarlos, ni siquiera copiando y pegando la URL completa. Allí encontré de todo: páginas desconcertantes, otras completamente absurdas, sitios abandonados por más de 13 años, y materiales que no aparecen en la web común porque están protegidos por derechos de autor o simplemente han desaparecido. También me topé con mercados ilegales de armas, drogas y tutoriales para fabricar bombas, además de contenido evidentemente ilegal, como videos y fotografías que mostraban asesinatos. En los niveles anteriores había algo de contenido sangriento, pero aquí era extremo. Asesinatos transmitidos en vivo, asesinos en acción, tráfico de órganos humanos y todo lo más perturbador que puedas imaginar. Sin embargo, tras varias horas navegando, empecé a aburrirme y decidí avanzar al siguiente nivel. En el anterior, ya había encontrado información comprometedora para gobiernos, pero en este descubrí secretos militares de los proyectos más terribles de los estados. Vi documentos que revelaban los misiles que algunos países esconden y las armas cibernéticas que tienen preparadas. Curioso como siempre, abrí uno de esos famosos videos de la cámara roja. En él mataban a un joven que no tendría más de 20 años. El chico suplicaba por su vida, aseguraba que tenía familia y que jamás había hecho daño a nadie, pero sus ruegos no sirvieron de nada. Antes de asesinarlo, enviaron una encuesta a los espectadores preguntando si debían perdonarle la vida. Yo voté que sí, pero la mayoría decidió lo contrario. Entonces, el verdugo cortó su cuello con un movimiento rápido y certero. La cámara enfocó sus ojos mientras intentaba detener la hemorragia, pero era inútil. Todo terminó en segundos. Las luces se apagaron y un grupo de hombres entró para limpiar. Sentí náuseas y decidí que ya había tenido suficiente. Subí de nivel en busca de información clasificada, lejos de los horrores que acababa de presenciar. Tardé bastante en lograr el acceso, pero al fin lo conseguí. Apenas inicié sesión, mi computadora se reinició de forma inesperada. Al encenderse de nuevo descubrí que el disco duro había sido completamente borrado. Solo quedaba un archivo de texto en el escritorio. Lo abrí sin pensarlo demasiado. El mensaje era corto y aterrador: no lo vuelvas a hacer. El miedo me invadió y durante días no me atreví a volver a entrar en la Deep Web. Reinstalé todo desde una copia de seguridad, pensando que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocado. Unos días después mi curiosidad me venció y decidí intentarlo de nuevo. Abrí Tor e ingresé al primer enlace que encontré. Esta vez, mi computadora se reinició de nuevo, pero no apareció ningún mensaje. Simplemente bloquearon mi acceso a la Deep Web. 20 minutos después el timbre sonó. Miré por el interfono pero no había nadie. Bajé y encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente ni dirección, sabía que era para mí. Subí, lo abrí y leí el mensaje. Esto no es un juego, no lo hagas de nuevo. No nos obligues a buscarte. Mis manos temblaban mientras leía. Junto al mensaje había fotos mías tomadas desde mi cámara web y también imágenes de mi familia y mi hermana pequeña. Llamé a la policía, pero sabía que no podrían hacer nada. De repente vi el reflejo de una figura encapuchada en la pantalla. Me giré, pero era demasiado tarde. El hombre me golpeó contra el teclado y me inyectó algo. Perdí el conocimiento y al despertar, mi computadora estaba destrozada. Faltaban el procesador, la tarjeta de video y el disco duro. Desde ese día pedí un traslado en el trabajo y me mudé a otra ciudad. Nunca más volví a entrar a la Deep Web. A pesar de todo, tengo suerte de estar vivo. A pesar de haberme mudado, el miedo nunca desapareció del todo. Cada vez que encendía mi nueva computadora, no podía evitar mirar la cámara web con desconfianza, imaginando que alguien, en algún lugar, seguía observándome. Decidí desconectarla y sellarla con cinta adhesiva, pero aún así la sensación de estar vigilado persistía. En más de una ocasión, recibí llamadas de números desconocidos, y aunque nunca respondía, el silencio al otro lado del auricular me hacía temer que no había escapado del todo. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico,
Encontré un mensaje de una dirección que no reconocía. El asunto decía simplemente, ¿crees que puedes esconderte? Abrí el correo con el estómago revuelto y, para mi horror, contenía un enlace acompañado de una sola palabra. Regresa. No me atrevía a hacer clic, pero esa noche sentí algo diferente en el ambiente de mi apartamento. Los pasos en el pasillo del edificio sonaban más cercanos, más pesados, como si alguien estuviera parado justo al otro lado de mi puerta, escuchando. El miedo alcanzó su punto máximo cuando, al llegar a casa después del trabajo, encontré la puerta entreabierta. Entré con cautela, sosteniendo un objeto pesado como arma improvisada, pero no había nadie. Sin embargo, en la mesa de la sala había un pequeño dispositivo USB. Mi corazón se detuvo al reconocerlo. Era el mismo que había usado la primera vez para acceder a los niveles más profundos de la Deep Web. Al conectarlo a una computadora vieja, apareció un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Esto es solo el comienzo. Recuerdo claramente mis días en la escuela preparatoria, porque todos nos referíamos a esa etapa como la fase Deep Web. No estoy seguro de cómo comenzó, pero mis compañeros estaban obsesionados con ello. Constantemente se desafiaban unos a otros para explorar la web oscura, y si alguien rechazaba el reto, lo llamaban cobarde y se convertía en el blanco de las burlas de ese día. Esta dinámica provocaba que prácticamente nadie se negara, y cada jornada alguien nuevo llegaba con relatos escalofriantes sobre lo que había encontrado en esa sombría parte del Internet. Las historias abarcaban desde presenciar asesinatos espeluznantes en las infames salas rojas hasta la adquisición de artículos ilegales en el conocido Silk Road. Era una especie de rito de iniciación para adentrarse en lo más macabro de la red, y pronto me llegó el turno. Recuerdo perfectamente el miedo que sentí el día que mis amigos me retaron a entrar a la web oscura. Aunque ya tenía 18 años y estaba en mis últimos años de adolescencia, no me sentía preparado para enfrentarme a ese tipo de contenido tan perturbador. La presión de grupo era abrumadora. Todos lo estaban haciendo y me repetía a mí mismo que no había motivo para no intentarlo. Finalmente decidí aceptar el desafío. Con determinación, descargué el navegador de anonimato llamado Tor. Para quienes no lo saben, Tor es una de las pocas herramientas que permiten acceder a la web oscura, porque a diferencia del Internet convencional, la web oscura es un lugar desordenado y confuso. Aquí no hay cómo buscar algo en Google. Existen motores de búsqueda propios, como Notevil o Torch, que la mayoría utiliza para navegar, aunque para los principiantes todo puede ser un caos, especialmente si no tienen idea de lo que buscan. Mis amigos me habían recomendado específicamente un sitio, la Wiki Oculta. Este lugar recopila enlaces populares de la web oscura y es, de cierto modo, una guía. Cuando finalmente accedí, me encontré con un listado de enlaces que conducían a armas ilegales, sustancias extremadamente peligrosas y contenido perturbador capaz de traumatizar a cualquiera. Entre esos enlaces descubrí algunos de los sitios más inquietantes que jamás hubiera imaginado. Había un foro donde personas que se autodenominaban caníbales compartían sus experiencias, otro en el que practicaban actos crueles con animales vivos, e incluso una página para contratar asesinos a sueldo como si fueran servicios comunes. Un enlace en particular me llamó la atención. Se titulaba Experimentos Humanos. Este sitio, considerado uno de los más escalofriantes de la Deep Web, describía atrocidades como inyectar sustancias químicas a mujeres embarazadas o exponer a bebés a radiación. Lo cerré rápidamente, horrorizado, y seguí navegando por la wiki oculta. Otro enlace que me llamó la atención se titulaba Good Meat, conocido también como meat10.com. Al hacer clic, me llevó a una página con un contenido tan espeluznante que aún me provoca náuseas recordarlo. Los videos mostraban actos violentos y crueles hacia niños pequeños, algunos de apenas 8 años. Uno de los clips más impactantes, llamado La Divina Festín, transmitía en vivo escenas de canibalismo. Más tarde llegué a un enlace titulado Miss Necrofilia. Por curiosidad, lo abrí. Allí, una mujer bailaba con lo que parecían ser maniquíes, pero que luego descubrí que eran cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición. Esta imagen me dejó marcado para siempre. La experiencia fue tan perturbadora que jamás volví a la web oscura. Lo que vi ese día fue suficiente para destruir cualquier curiosidad que pudiera quedarme,
y reafirmar mi fe en que hay cosas en Internet que simplemente no están destinadas a ser exploradas. Pero la situación se tornó aún más aterradora cuando noté una fotografía colgada en la pared del fondo. En ella aparecía Miss Necrophilia embarazada junto a un hombre que asumí era su esposo y 2 niños. Lo más perturbador era que los niños tenían un asombroso parecido con los cuerpos descompuestos que había visto momentos antes. Mi estómago se contrajo y sentí que la bilis subía por mi garganta. Simplemente no pude más, y vomité todo lo que había comido esa tarde. Por suerte tenía una papelera cerca. No tengo idea de cuánto tiempo permanecí allí, pero podrían haber sido 10 minutos o más. Entonces un cuadro de diálogo apareció repentinamente en la pantalla, rompiendo mi trance. Era un mensaje de un chat anónimo en la web oscura que decía: «Has estado viendo este video durante bastante tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrophilia. Yo soy un gran fan. ¿Sabías que acepta peticiones? Estoy seguro de que Mandy sería una candidata perfecta para su próximo baile. Después de todo, toma clases de ballet». Cuando leí el nombre Mandy, mi corazón pareció caer al vacío y quedarse en mi estómago. Grité de terror y di un salto hacia atrás. No podía ser posible, ¿verdad? Ese era el nombre de mi hermana menor, quien tenía 11 años. Y lo más inquietante era que sabía que efectivamente tomaba clases de ballet los martes, miércoles y viernes. Ese día era miércoles, 4 de marzo de 2009. Una descarga de adrenalina recorrió mi cuerpo mientras el miedo me invadía. Sin perder un segundo tomé el teléfono y llamé a la policía. Hablaba tan rápido que apenas lograba articular las palabras debido al pánico, pero no me tomaron en serio. Pensaron que era una broma. Desesperado llamé a mi madre y le pregunté dónde estaba Mandy. Me dijo que la escuela había terminado y que la había dejado en sus clases de ballet. Sentí como si el mundo se me viniera encima. Le pedí que llamara al estudio de ballet de inmediato. Sin tiempo para explicaciones, le insistí que lo hiciera enseguida. Mi madre, preocupada, llamó al lugar, pero le respondieron que Mandy no estaba allí en ese momento. Al escuchar eso sentí como el color abandonaba mi rostro. Pensé en lo peor. Quería explicarle a mi madre lo que estaba pasando, pero no encontraba las palabras adecuadas. Decidí salir corriendo hacia su oficina, que por suerte estaba cerca de casa. Me tomó menos de 8 minutos llegar, pero estaba tan agitado que necesité unos segundos para recuperar el aliento antes de explicarle todo. Cuando terminé, mi madre me dio una bofetada. Jamás me había golpeado antes, pero sabía por qué lo hacía. Había puesto en peligro a mi hermana por una estupidez. Lo merecía como pocas veces en mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas y podía ver el miedo en su rostro mientras marcaba al número de emergencias. Explicó la situación a la operadora, pero le dijeron que debía esperar entre 24 y 48 horas para reportar a Mandy como desaparecida. Mi madre no se quedó tranquila. Suplicó a los oficiales que actuaran de inmediato porque cada minuto contaba. Gracias a un viejo amigo suyo que era policía, logró convencer a sus superiores de iniciar una búsqueda en menos de 1 hora. Los agentes comenzaron a distribuir fotografías de Mandy por las calles, preguntando si alguien la había visto. Me uní a la búsqueda, recorriendo el pueblo junto a ellos. Con cada hora que pasaba, mi ansiedad crecía. Cubrimos toda la ciudad durante 13 horas sin encontrar rastro alguno. Mi madre estaba devastada, y yo sabía que era responsable de su dolor. Cada minuto que pasaba mi mente imaginaba lo peor. Mandy siendo atacada o apareciendo en el próximo video de Miss Necrophilia. Ese pensamiento me ponía la piel de gallina. Finalmente, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, recibimos la noticia de que habían encontrado a Mandy. Sin dudarlo, corrimos hacia la ubicación indicada. Mi madre la abrazó entre lágrimas al confirmar que estaba viva. Según los paramédicos, Mandy había estado bajo los efectos del cloroformo. Cuando le preguntamos qué había ocurrido, dijo que alguien la había sacado de su clase de ballet poco después de que nuestra madre la dejó allí. Su memoria era borrosa, pero hubo algo que nunca olvidó. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Él me pidió que te diera saludos». Dijo: «Dale saludos a Harry». Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar eso. La experiencia puso en alerta a todo el pueblo. Nuestra familia tuvo que mudarse temporalmente con mi abuela mientras la policía vigilaba nuestra casa para protegernos. Me interrogaron nuevamente, y les expliqué cómo había accedido a la web oscura.
Los detectives concluyeron que los responsables probablemente habían conseguido nuestra información personal hackeando mi computadora. Aunque intentaron rastrear al secuestrador y a la mujer de los videos, todo resultó inútil. Como muchas cosas en la web oscura, el rastro desapareció. Cuando regresé a la escuela, las autoridades empezaron a advertir a los estudiantes sobre los peligros de la Deep Web, y las conversaciones al respecto se enfriaron. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Mi madre decía que me había perdonado, pero yo sabía que jamás podría perdonarme a mí mismo. Por eso, a quienes escuchen esto, les ruego que tomen mi experiencia como una advertencia. Aléjense de la web oscura. No importa cuán intrigante parezca, cualquier clic puede marcar tu vida para siempre. Con el paso del tiempo, mi familia y yo intentamos regresar a una rutina normal, pero las secuelas de aquella experiencia eran difíciles de ignorar. Mandy comenzó a tener pesadillas recurrentes, y muchas noches corría a la habitación de mi madre gritando que alguien la estaba persiguiendo. Mi madre, aunque trataba de mostrarse fuerte, seguía revisando las cerraduras de las puertas varias veces al día, y yo notaba cómo su mirada se nublaba cada vez que pasaba por el cuarto vacío de Mandy, que ahora dormía con ella. Por mi parte, me volví paranoico. Siempre sentía que alguien me observaba, incluso cuando estaba solo. Dejé de usar mi computadora por completo y traté de mantenerme alejado de cualquier dispositivo conectado a Internet. Mis amigos intentaron acercarse para animarme, pero la culpa y la vergüenza me impedían relacionarme con ellos como antes. Más de una vez escuché a algunos de ellos bromear sobre el incidente, diciendo cosas como, ¿quién iba a pensar que el valiente Harry terminaría así? Esas palabras dolían más de lo que podía soportar. Eventualmente la policía cerró la investigación por falta de pruebas, pero yo no podía dejar el caso atrás. Sentía que le debía algo a Mandy, a mi madre y, sobre todo, a mí mismo. Comencé a leer sobre seguridad cibernética, tratando de entender cómo fue posible que alguien pudiera encontrarnos tan fácilmente. Mi objetivo no era solo protegerme, sino también ayudar a otros a evitar caer en la misma trampa. Al final no pude cambiar lo que pasó, pero podía usar mi experiencia para prevenir que otros cometieran los mismos errores que yo.